terminó? Ya terminó. No tiene nada para cortar, Karen. Ahora miramos la... Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por la vida, por tener salud, Señor, por tener tantas bendiciones. Y gracias, Señor, por la fe. Sabemos que tenemos que ejercitarla, fortalecerla y eso es gracias a ti, Señor. Acompáñanos en la charla respecto a lo que estudiamos esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? Bien. Un frío bárbaro. Un frío bárbaro en Santa Fe. Colchonadita. Estamos acá con 2 compañeras nuevas que se animaron, por fin, menos mal, Nos unimos. Sí. A ver qué sale de todo esto. Más ejército tenemos. Sí. Bueno, tenemos la lección 8, que es la fe. Vamos a hablar de qué pensamos nosotras que es la fe, por ejemplo. Una pregunta que por ahí creemos, bueno, te falta fe, Sí. bueno, tengo fe. Que es algo como muy, qué sé yo, como muy abstracto, muy a veces inaccesible, que lo sentimos así, o que los que ya somos cristianos hace bastante, que sí o sí tenemos que tener fe. O sea, Claro. que si no tenemos fe es porque estamos muy mal o lo estamos haciendo un desastre todo así. Sí. Yo creo que lo vi como más tipo, cuando era chica me era tan natural creer en Dios, en hacer esas oraciones súper sinceras, con tanta fe, que no era tan consciente del nivel de fe que yo tenía. Y después de más grande yo creo que lo tenía por naturalizado. Ujú. Como que voy a la iglesia, creo que Dios existe y ya está, con eso es suficiente. Pero después me doy cuenta de que en realidad a veces me falta fe y tengo que ejercitarla. O como que creo que Dios existe, pero de ahí a entregarnos como lo hicieron algunos personajes, no sé si estoy en ese Claro. nivel. Entonces, Pero entonces, ¿qué es la fe? Para ustedes, ¿qué dirían que es la fe? Si alguien viene y les dice, no sé si creo, no sé si, porque no sé qué es la fe, ¿qué es la fe? y para mí la definición de Hebreos 11 es la que va. O sea, es estar convencido de algo que no existe. Y tener la certeza de que algo va a pasar. A pesar de que las cosas no estén bien. Me gusta mucho orar a veces agradeciendo por aquello que todavía no existe o que no está en mi vida. Entonces, gracias Señor porque tengo este trabajo, o gracias Señor porque me acompañaste en tal cosa aunque no haya sucedido, porque eso es ejercitar la fe. Me gustó mucho que la lección comienza cuestionando, o sea, haciéndonos un cuestionamiento, que es, ¿cómo está tu fe? Claro. Y tipo, ok, y es esa parte retrospectiva que tengo que hacer, ¿no? Introspectiva, de qué me está pasando hoy en día y cómo estoy ejercitando mi fe o cómo está mi falta de fe. ¿Cómo se sienten con el tema de todos los personajes? Si nosotros en la lección habla de Hebreos 11, que habla de un montón de personajes, que no vamos ahora a leer Hebreos 11 porque es gigante todo el capítulo, es eterno, pero habla de diferentes personajes en la Biblia que ejercitaron su fe, demostraron la fe de diferentes formas. ¿Qué personaje ustedes creen que les marca una fe enorme o importante para ustedes sentirse que pueden? Bueno, si pensamos en la galería de la fe de Hebreos 11, a mí me impresiona mucho Moisés. O sea, Moisés es un líder nato, o sea, no nato, sino que se construyó y que realmente Dios lo modeló a su imagen y semejanza, básicamente. Pero en realidad, respecto a la lección, me gustó mucho leer acerca de cuando Jesús confronta a sus discípulos, porque los discípulos vivían con él. O sea, el discípulo no era alguien que ocasionalmente veía a su maestro, o sea, compartía su vida. ¿Quién más que fe que ellos? Exacto, pero él los confronta y les pone de ejemplo a otros personajes que tenemos en la Biblia, como la mujer Ciro Fenicia, que no era parte del pueblo judío, no era parte del pueblo gestante cristiano, o sea, nada que ver, o el centurión romano, o sea, que eran personas totalmente paganas,
pero que aún así tuvieron más fe que los propios discípulos que compartían su vida con Jesús. Entonces, de la lección realmente me interpeló eso, o sea, yo digo soy cristiana, o sea, yo digo vivo mi día a día con Jesús, pero realmente entiendo lo que es vivir con Jesús o vivir esa fe que yo digo tener. Yo pienso en la galería de la fe, pensé en Daniel, que también figura, pero no, es que lo cerré justo y ya veo que me mando la pata. No pasa nada, no pasa nada. Si figura o no figura. Tuvo fe igual. tuvo fe Daniel. No, vos sabés que no figura. Pero cuando preguntaste por alguien que haya tenido fe, pensé en Daniel, porque cuando cada escena dramática de su vida, y él no estaba seguro que iba a salir bien. Uh-huh. O sea, él estaba seguro en Dios. Y cuando pasó lo del horno de fuego, por ejemplo, ellos dijeron, nosotros creemos en Dios, no creemos en vos, no vamos a cambiar nuestro sistema de creencias. Y si Dios no nos quiere salvar, no nos salva. Exacto. Y eso es fe, porque no es simplemente creer en que Dios va a hacer las cosas como yo quiero, es en creer en Dios. Y todo lo demás es secundario. Uh-huh. Y yo pensé lo mismo que de cómo los discípulos vivían con Jesús. O sea, no sé si dormían con él porque a veces tenían sus familias y demás, pero ellos vivían constantemente con Jesús, pasaban sus días con él, y aún así Jesús comparaba a otras personas como él tiene fe, claro. Ella tiene fe, Sí. y los discípulos estaban ahí todos los días con ¿qué me falta? Sí. Y tal vez tenerlo por sentado, de que se olvidaban de con quién estaban. Sí. Acá en Hebreos 11:6, en la versión de traducción al lenguaje actual, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Sí. Y me re gusta, o sea, si somos o decimos ser amigos de Dios, tenemos que actuar como tales. Claro. Porque aparte, en la lección habla... hay un versículo que no me acuerdo ahora, pero dice, bendito el que cree sin haber visto. Sin haber visto. Y hay en la lección se habla mucho de cómo buscamos todo el tiempo milagros o que Jesús se muestre. Las señales. Las señales, cómo buscamos Sí. todo el tiempo las señales para creer. Y en un montón de historias bíblicas nos damos cuenta de que las señales, aunque las tuvieron enfrente, no les bastó para seguir creyendo. Como por ejemplo, con Moisés, todo el pueblo de Israel salió de Egipto con todas las plagas, con todos los milagros que pasaron, e igualmente 40 días que no lo tuvieron a Moisés, se crearon un becerro de oro. 40 días, después de ver todos esos milagros. Ahora, y nosotros le pedimos a Dios que se muestre enfrente de nosotros, que tenga señales y todo. ¿Para qué? ¿De qué nos servirían esas señales? Si nuestra fe no está llena, no la tenemos con nosotros todos los días, ¿de qué vendría? ¿Para qué necesitamos esas señales, no? Me gustó mucho leer algo que realmente me hizo cambiar la perspectiva. Decía que en el tiempo bíblico, sí, había todas estas señales, ¿no? Se abrió el mar rojo, descendió fuego del cielo, pero nosotros tenemos Mateo 24. Y día a día vemos cómo hay guerras, hay hambre, hay pestes, y esas son las señales que Dios nos da de decir, estoy al control de la historia, estoy al control también de tu historia. Y a veces pedimos, qué sé yo, señales tipo, ay, si me habla tal persona es porque realmente... Y no es ese tipo de señal lo que tenemos que buscar. O sea, la señal creo que respecto a nuestra historia personal es, eso me da paz, me acerca a Dios, me pone en foco realmente en mi vida espiritual o me aleja. Sí, también ver cómo Jesús transforma nuestras vidas o trabaja en nosotros es un poco ver la fe o verlo a Él trabajar.
No tiene que ser un milagro que vos digas, se abre el cielo, baja él y te dice, acá estoy, seguir creyendo en mí y se va. No. Ver cómo trabaja en la vida de diferentes personas, ver cómo hace en el día a día buenas obras o que vos te sientas completo, también es un poco ver la fe de uno y de otras personas trabajando. Sí, tal cual. De hecho, acá dice, es más fácil para nosotros tener fe que para los que vivieron en tiempos bíblicos. Porque nosotros vemos, pero a ellos le hacían milagros súper dramáticos, esto de las plagas, de el horno de fuego, curar personas, resucitar muertos. Sí, pero ellos no tenían el resto, ellos veían una partecita. Claro, nosotros vemos todo. Ellos, es más, esto es algo que ya lo pensé varias veces, quienes se encontraron con Jesús, se encontraron una vez con Jesús. Porque Jesús pasó un rato y después se fue a otra ciudad y la Biblia no existía en ese momento. Existían los rollos, pero que no todos los tenían que ir al cielo. O sea, es como, tenían un estilo de cristianismo incipiente que todavía es muy diferente al nuestro de hoy en día, que tenemos la Biblia, que tanta gente peleó, dio la vida por la Biblia y nosotros como que lo tenemos ya enterito. Entonces, ¿para quién es más difícil? ¿Para ellos o para nosotros? Es como que cada uno tiene su dificultad y creo que la nuestra es dar por sentado la Biblia, dar por sentado estas historias y que ese poder que resucitaba personas o que sanaba o que hacía cosas muy grandes puede estar en nosotros hoy con el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, También, cada uno tiene su dificultad. sí. Una de las cosas que me hizo reflexionar es cuando los fariseos confrontan a Jesús y le piden la señal. Y Jesús dice que suspiró profundamente. Entonces me puse a investigar un poco más sobre ese suspiro. Y era un suspiro de exasperación y decir... O sea, es como me pasa a mí cuando los chicos me dicen, ay, profe, no entendí. Le digo, pero si ya lo expliqué. Tipo, y respirás así como profundo para que estás como muy embroncada. Y Jesús realmente estaba así, porque realmente no comprendían que en realidad la señal era Él, su presencia, y de que Él podía fortalecer su fe. Que él exista. Tal cual. Ya era Tal cual. un motivo suficiente, pero a algunas personas no les bastaba. Sí. Bueno, hay un versículo que está en Apocalipsis 14:12, que también se habla en la lección, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, acá viene la pregunta también, ¿qué es la fe de Jesús? ¿Qué se dice que es la fe de Jesús? ¿Por qué tenemos que guardar? Que no solo no es tener fe en Jesús, sino es tener la fe de Jesús. Lo que él es poder imitarlo y es poder, parecernos más al Padre, que en realidad lo que Jesús hacía era presentar al Padre. Entonces, para mí, como que separamos mucho esto de Jesús, Dios, y en realidad es poder acercarnos al Padre y que Él nos dé también incluso la fe, porque Jesús, siendo humano, también necesitaba fe, como nosotros necesitamos. O sea, Él también tenía que pedirlo. Y en otro versículo dice que la fe es un don de Dios. En Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios, que Él nos la da. Entonces, para mí tener la fe de Jesús es la fe que depende del Padre también, que Sí. no solamente sale así naturalmente. Y también de cómo Jesús la ejercitaba. O sea, Jesús se levantaba de mañana, temprano, buscaba a su Padre en oración, y después, obviamente, él conocía las Escrituras, las predicaba, las ponía en práctica. Entonces, todo eso hace a que nosotros podamos imitar y tener esa fe de Jesús. Que aparte, este versículo de Apocalipsis es como el versículo adventista por excelencia. O sea, tiene los mandamientos y la fe. Ok, ¿de qué manera nosotros actualmente, como adventistas del séptimo día, ponemos en práctica esto del obedecer y guardar los mandamientos? Obviamente gracias a la gracia y a la fe en Jesús, y cómo nosotros podemos también ejercitarla a esa fe y que no quede ahí como en un concepto súper abstracto, sino que sea vívido. Claro, en la lección se relaciona mucho el versículo de Apocalipsis con otro versículo de Mateo 26, que es del 36 al 42, que habla sobre la fe de Jesús en momentos muy importantes.
antes de su crucificación, Jesús oró mucho, lloró mucho, y en esta parte de Mateo se habla de eso. Que la pregunta dice, ¿qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Y en estos versículos se habla que él quería que la voluntad sea de Dios, no de él. Él no quería morir, él no quería pasar por todo ese sufrimiento. Sin embargo, cada vez que se puso a orar, le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Porque era la fe que él tenía en su Padre, lo más importante que a él le parecía. Él no quería pasar por todo lo que pasó, no quería sufrir todo lo que sufrió. Sin embargo, él sabía que era la voluntad de Dios. Y tenía fe en que iba a ocurrir eso. La voluntad de Dios, que por algo estaba ahí. Sí, algo que también me gusta mucho pensar es que Jesús, más allá de que él entabló una conversación directa con su Padre, él no fue solo a Getsemaní. Llevó a sus discípulos y no llevó a los 12, llevó a un grupito. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotras podemos desfallecer en nuestra fe o podemos estar débiles, y quienes nos sostienen muchas veces son nuestros amigos, nuestra familia. Y en este momento crucial del ministerio de Jesús, él no fue solo. ¿Sí? Él oró solo, sí, él estaba en comunión con su Padre, pero él le pidió a los discípulos Que oren. que también oren, porque él necesitaba esa fortaleza, necesitaba esa compañía que también nosotros humanamente necesitamos. La típica, estoy orando por vos. O cuando decimos, ay, sí, voy a orar por vos por tal cosa, y en ¿Te verdad lo sentís hacemos. más? Claro, vos te sentís así súper reconfortada, porque Sí. decís, ay, alguien está orando por mí, Es un mimo tal cual. a nosotros. O sea, sentir que alguien se está tomando el tiempo de orar por un otro es un mimo. Sí. Tal cual. De hecho, a mí me pasó ayer, a la noche, que una amiga, o sea, yo contando unas cosas que me estaban pasando, y una amiga me dice, voy a estar orando mucho por este tema específico. Y yo le digo, no, vos sabés que no oré por este tema específico. Y me dice, no te puedo creer. Y yo, no lo hice. Y para mí fue como un llamado de atención, que justamente al estar rodeado de personas con la fe, con el mismo espíritu, me llevó me incentiva a mí a ejercitar mi fe en ese momento. Porque por ahí ella se dio cuenta de eso antes, y está bueno, porque también esto de tener a tus amigos cerca, como Jesús los llevó a sus amigos, el ambiente también te ayuda. No significa que tenemos que poder solos. O sea, la fe es de cada uno, la salvación es de cada uno, pero poder ayudar al otro, el acompañarlo, Qué importante es compartirla. compartirlo. La fe será de cada uno, la salvación de cada uno, pero qué importante es poder compartir esa fe, hacer que otros amigos también vean tu fe, que encuentren su fe, poder hablar juntos de todo esto, que es muy importante porque Sí, te reconforta. te reconforta. Esto acá. Porque aparte, claro, como esto. Sí. Pero aparte cuando uno no puede, se siente mal, débil, no siente la fuerza de la fe o todo, qué importante que un otro ore por vos o te diga, amiga, leí este versículo y pensé en vos. Tal cual. Es crucial, Ujú. porque si estuviéramos vagando solos en el día a día, ¿qué tan rápido nos gastaríamos? Por eso es tan importante el concepto de iglesia, de comunidad, de fe. Porque a veces dicen, ay, ir a la iglesia no es importante. Si yo tengo mi culto en casa y qué sé yo. Y sí, es importante ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la parte social. O sea, no es el edificio. Es el sentimiento de pertenencia, Somos de seres apoyo. sociales. Exacto, de generar un espacio de intercambio y también en donde la persona se sienta segura para compartir. Exacto. Y Dios te pide que te congregues. Tal cual. Sí. Él sabe por qué lo pide. Ujú. No lo hace porque quiere que te levantes el sábado a la mañana y sufras con el frío y vayas a pasarla No, mal. sí. No, él nos lo pide Y porque por él, algo. y él también lo hizo. Él nos dio el ejemplo también. No sé si les parece esta parte de lo que estábamos hablando de ponerle una situación que te remarca que necesitabas fe. Para mí es como una situación en la que estás ejercitando tu fe. Que tal vez, no sé,
acá estaba leyendo una partecita que dice que la fe también, o sea, cuando hablaba de la mujer cananea, que ella estaba convencida, ella tenía fe. Y Jesús, en un momento que para mí me era dolorosísimo cuando él le dice no te puedo ayudar o algo así, en realidad él la estaba probando, él sabiendo la fe que tenía, la estaba demostrando y ella también de esa forma estaba haciendo pública su fe. Para mí eso es súper fuerte porque a veces vos pensás, estoy pasando mal y en realidad es una situación en la que vos estás ejercitando tu fe. Por eso, situaciones miles podemos encontrar si es que estamos con el discernimiento espiritual para darnos cuenta de que en realidad es una situación más en la que podemos aferrarnos a Dios. Incluso puede ser que uno la esté pasando muy bien y se quiera adjudicar sus propios méritos. Tal cual. Y es como una situación de decir, no, incluso en esta situación yo pongo mi fe en Dios. No fue por mis méritos que logré esto. Sí. Y para mí la mujer era eso, la mujer para mí estaba siendo probada porque no es que Jesús no quería ayudarla, pero sabiendo la fe que tenía, sí, ella fue de testimonio al retrucarla a Jesús, no, pero tenés que ayudarme porque incluso ya sé que no era el momento para que la ayudara a los griegos, a otras personas, pero ella lo pudo defenderse, pudo realmente defender su fe. Tal cual. Jesús también pone en controversia una parte cultural súper tremenda, porque, o sea, los de la región de Tiro y Sidón, ellos odiaban a los judíos porque los consideraban inferiores respecto a que ellos trabajaban la tierra. O sea, en el concepto griego, el trabajo manual es denigrante. Bueno, hay muchas cosas en la actualidad que también tenemos de la cultura griega. Entonces, todas estas personas odiaban a los judíos y viceversa. Y no se mezclaban, o sea, no se mezclaba el trabajo intelectual con el trabajo manual. O sea, los consideraban mediocres, o sea, por así decirlo. Entonces, que esta mujer de una cultura superior, por así decirlo, se rebaje a hablar con el maestro de los judíos, era como algo culturalmente muy controversial y chocante. Entonces, Jesús, retruca, la pone a prueba para ver si realmente ella tenía una sinceridad en el corazón que a él le permitiera obrar, y era real. Y entonces, claro, los discípulos veían esa situación y decían, pero maestro, o sea, ¿cómo vas a estar hablando con esta mujer? Y bueno, ahí dejó en evidencia que esta mujer tenía más fe que ellos. Y eso ahí, dice, Jesús ya vio su fe, ya lo había visto. Pero en realidad lo estaba haciendo para uno, no para él. O sea, él ya sabe cuánta fe tenemos y cuánto, esto de la oración mismo, él ya sabe lo que necesitamos, pero es para nosotros la prueba, es para nosotros la oración, y es para nosotros y para el otro, porque también ella da testimonio y nosotros damos testimonio en muchas cosas, sí, que Dios no lo necesita, somos nosotros lo que lo necesitamos, él ya lo vio. Sí. Y otra cosa, para alguien externo, alguien que no sabe bien cómo hacerlo, cómo generarlo, ¿qué tip o qué ayuda podríamos dar para que alguien pueda practicar la fe? ¿Qué dirían que se necesita al momento de decir, bueno, yo tengo fe? ¿Qué tendríamos que tener o qué tendríamos que hacer? Bueno, a mí personalmente lo que me ayuda mucho justo es, lo marcan acá en la lección, que es el versículo de Marcos 9:24, que dice, creo, ayuda a mi poca fe. Y muchas veces yo le digo, Dios, ayúdame porque no tengo fe. O sea, entonces lo primero es pedirle a Dios que nos dé fe. O sea, es lo primero, porque no es lo mismo decir que tenemos fe a tenerla verdaderamente. Entonces, el pedirla de esa forma y a veces, bueno, tenemos una fe bien pequeñita como el típico grano de mostaza, que bueno, Dios la incremente, que la ponga bajo su fuego refinador y la pula. Yo pienso, si una persona no tiene mucha fe o se encuentra en esa situación de decir, quiero mejorar mi fe, eso está bien. Es decir, identificarse que uno no tiene tanta fe y pedirla, y no esperar a sentirse bien para hacer las cosas. Porque decía un segmento que la fe no es sentimiento, que el sentimiento va después de la fe. Porque me marcó mucho, decía, el sentimiento de bendecido, de agradecimiento gozoso, o sea, como todo esto que acompaña la vida del cristiano. Dice que no es la fe, que la fe se ejercita
y que después eso resulta en ese sentimiento gozoso y en el sentirse bendecidos y demás. Entonces para mí es no esperar a sentirse bien para ir a Dios. Porque es muy fácil. Claro, y si no, no sé cuándo lo vamos a hacer. Claro, si vos estás bien, no te pasa nada, tu vida está de 10, qué fácil es agradecerle todo a Dios. También. Y Pero- los momentos de prueba son los cuales realmente ponen a prueba nuestra fe. O sea, pensar en un Job perdiendo absolutamente todo, E igualmente. adoró a Dios. Y le dijo a sus amigos, no vengan acá a hablar mal de Jesús, de Dios, porque Él igual está conmigo, yo igual le agradezco todo. Y se murieron los hijos y... Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Sí. O sea, qué importante es cuando estamos mal, igualmente mantener la fe e igualmente estar agradeciéndole, porque por ahí nos pasa mucho de que estamos mal, nos pasó algo, una situación horrible y le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? En vez de agradecer, intentar aprender, intentar relacionarnos con estas nuevas dinámicas de otra forma y sacar algo bueno de eso, porque Dios es sabio y te lo va a mostrar. Tal cual. Creo que también tenemos que tener cuidado porque muchas veces el enemigo no nos va a atacar respecto a, por ejemplo, nuestras doctrinas. Quizás hay personas que son más propensas a eso y otras que no, pero las que no somos propensas, yo me considero una persona muy firme en mis doctrinas y en lo que yo creo, pero sí me puede atacar respecto a mi incredulidad. Y cuando Satanás logra meter esa idea de que no hiciste las cosas bien y por eso Dios no te bendice, o realmente Dios no es un Dios amoroso, no quiere esto para vos, y todas esas cosas que van germinando en nuestra mente, nos van alejando del plan que Dios tiene para nosotros y de lo que Dios realmente quiere sembrar en nuestra vida. Y me gustó mucho una cita de Elena de White, de Fe y Obras, que termina diciendo: el alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean plantadas en el terreno del corazón y se entronicen allí. Y realmente es muy lindo pensar en este concepto de la planta, ¿no? Que necesita de estar arraigada a la raíz, a la tierra, y de recibir la lluvia, recibir el sol y crecer y fortalecerse. Entonces, que nuestra fe sea como esa planta que germina en el corazón y que a pesar de que vengan tormentas, porque la planta también recibe granizo, frío, lo que sea, se mantenga. ¿Y cuánto tenemos que aprender de la naturaleza? Muchísimo. Y sabes que también la lección misma lo dice como un ejemplo de qué hacer para mejorar nuestra fe. Y usa ese versículo de Marcos 9:24, creo, ayuda a mi incredulidad, en ese sentido y en otro sentido, en el sentido de también de que cuando tenemos dudas no significa que no tengamos fe. Como que no son incompatibles. Dependiendo de qué tipo de duda, ¿no? Sí. Pero como que dice, no ahuyentemos a Dios porque no nos cierra algo. Porque eso no significa, justamente acá dice, creo, pero ayúdame en las cosas que me faltan. Ayúdame en las cosas que dudo. Claro, no es ir ciego a, bueno, está bien, todo, entonces todo es Claro. correcto. No, ¿por qué es correcto? Busquemos el motivo, leamos, estudiemos. Hay que... esto ayuda muchísimo a estudiar la Biblia, a leer a Elena de White, o sea, tenemos que hacerlo, porque no podemos tener también una fe ciega a algo. Hay que levantar esa fe y poder defenderla después. Totalmente. O sea, Dios quiere una adoración racional. Y no, acá como dice, la fe no es un sentimiento, o sea, no es sentimental, es racional y que la razón nos lleva a la parte de entrega emocional, por así decirlo. Pero sí, tenemos que pedirlo de forma consciente. A mí me gusta mucho el versículo que dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en esos momentos de debilidad es cuanto más puede obrar Dios, porque mi orgullo humano queda por el piso y ahí es necesario que Dios lo exalte. Sí. Bueno, si quieren leemos el resumen de la lección, que dice: Dios da a cada persona una medida de fe como fundamento para desarrollar una relación con Él.
Como autor y consumador de nuestra fe, Jesús fue nuestro ejemplo acerca del poder de ella para nosotros. Si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él con un corazón dispuesto, Dios obrará milagros en nuestra vida. Él nos guiará por sus caminos rectos para que no tropecemos más y tendremos paz. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, y tener su fe nos identificará como su pueblo en los últimos tiempos. Amén. Esto también, o sea, si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él, o sea, qué importante, porque vos podés empezar con, bueno, sí, creo en Dios, pero ¿qué significa? O sea, sí, me parece que sí, hay un Dios, pero ¿qué significa todo? Y vas con un corazón abierto, dispuesto a entregarte, también, lo vale un montón. Sí, Dios valora el alma sincera. Podés tener todo estudiado, toda la Biblia, saberte todos los versículos y todo y no tener una buena fe. Y podés creer que hay un Dios que va a venir en algún momento, pero no sabes nada y tener una fe enorme. Sí, y dejar de, como decía ahí, que nos identifique como su pueblo humilde Tal y cual. sincero. Dejarnos de por ahí buscar hilar tan fino, que está bueno hacer, qué sé yo, un estudio minucioso, pero siempre que sea desde la curiosidad, el querer saber más. Pero eso mismo no es lo que nos va a salvar. O sea, nos salva la gracia y la fe en Jesús. Entonces, no nos salva la fe. Nos salva la gracia. y pero por Que medio de la aceptamos fe. por medio de la fe. de la fe. Sí. Entonces, dejar de por ahí querer alardear de saber mucho, si es que después, si nos falta lo más importante. La Tal práctica. cual. Lo más Dios importante. puede obrar en corazones humildes. Ujú, Por eso es el pedido, ¿no? Entrégame tu corazón. ujú. Entonces, esa entrega diaria, esa entrega también consciente, a pesar de tener días buenos, días malos, Dios está a nuestro lado. Siempre. Y Él quiere otorgarnos bendiciones, hasta que sobreabunden. Exacto. Ujú. Bueno, mira, te invito Bueno. a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Dios por la palabra que nos dejaste, porque nos dejaste un montón de lecciones del pasado sobre cómo estuviste en cada situación, y sabemos que podés estar igual en este momento, porque sabemos que nos das la fe y que nos ayudas a practicarla y a ejercitarla. Te pedimos la humildad de Jesús y la fe que tuvo en vos, esa entrega y esa humildad para aceptar las cosas que tenemos que cambiar, para acercarnos y crecer también en tu relación, que eso va a dar fruto y poder llevar a otras personas también a tus pies. Te pedimos que podamos ejercitarlo en esta semana, que podamos disfrutar nuestra relación con vos y compartirlo para que podamos terminar esta semana súper bien. Te agradecemos por escucharnos y porque estás con nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amén.